Latin and New York. Ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock and roll, y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Solo las organizaciones hacen revoluciones. Despatriarcalización ya. Buenas noches, estamos en otro programa de Despatriarcalización ya. Como ustedes saben, este mes de agosto, mes del viento, mes de la Pacha, lo hemos destinado a discutir, a reflexionar sobre las organizaciones y los movimientos sociales y su rol en las revoluciones. Así que esta noche seguimos en lo mismo. Les presentamos a nuestras invitadas, nuestros invitados. Buenas noches, está con nosotras la hermana compañera Nila Heredia, luchadora, ex ministra de Salud. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. También ha llegado desde Sucre directo, lo hemos convencido, lo hemos obligado militantemente que venga al compañero Edgar Choque, parte de la brigada Benjo Cruz. Bueno, un gusto de estar acá y bueno, pues saludar al feminismo comunitario y saludar por la actividad que se realizan, ¿no? La actividad bien difícil que se realizan dentro de la sociedad. Gracias, hermano. Pronto estaremos en Sucre. Está con nosotros también Jimena Tejerina, parte del feminismo comunitario potosina. Hoy decir eso es una cosa seria. Jodido, ¿no? Bienvenida, Sí. Jimena. Bueno, gracias. Aquí listas, ¿no? Para empezar. El objetivo de este mes es discutir sobre el rol de las organizaciones sociales, cuáles son nuestras responsabilidades, nuestras tareas revolucionarias. Yo les planteo en este primer bloque discutir sobre qué es la revolución. El proceso de cambio es revolucionario. ¿Qué nos puede dar certezas de que vamos en camino de la revolución? Hermana. Primero, definir qué es una revolución, ¿no es cierto? Y entendemos que desde el punto de vista político, social y económico es un cambio estructural. No es un proceso, digamos, de cambio. Entonces es un cambio estructural donde hay modificaciones fundamentales de la estructura de un Estado, de las construcciones sociales y políticas. En ese sentido, justamente la Revolución de Octubre de la Unión Soviética o la Revolución Cubana, cuando ya se declara el 61, no el 59, son procesos donde hay un viraje completo de la manera de estructurar y hacer, construir un Estado. En el caso boliviano no es así, seguimos en un sistema capitalista, ¿no? Seguimos en un sistema capitalista, seguimos en una lógica empresarial donde hay explotadores y explotados, siguen habiendo, seguramente los niveles de redistribución de la riqueza están mejor hechas, no suficientemente, pero siguen habiendo explotados, siguen habiendo gente que no le llega a la salud, ¿no es cierto? Es decir, hay una sociedad donde todavía tenemos una estructura que se ciñe dentro de los marcos del capitalismo todavía. Entonces es un proceso, este es un proceso que está caminando hacia un socialismo comunitario. Entonces tendríamos que definir bien el socialismo comunitario, pero definitivamente este es un proceso. Hablar de socialismo es también hablar de cambio de estructuras, ¿no es cierto? Entonces los procesos pueden durar muchísimo tiempo y enfangarse. Esa es la preocupación. Atrás, ¿no es cierto? O un proceso podrá ser exitoso en la medida en que los cimientos que se van construyendo son lo suficientemente sólidos como para no retroceder. Puede pararse, pero el tema de retroceder, ¿no? Y los retrocesos se dan en base a concesiones, ¿no es verdad? Entonces estas concesiones pueden ser de tal gravedad que termina obstruyendo o parando todo este proceso, o puede generar espacios que vayan caminando. Depende. Entonces depende. Yo le reitero, es decir, nuestro proceso boliviano todavía es un proceso, no es una revolución. Todavía hay un camino hacia el socialismo. Esa discusión es muy importante hacerla porque este proceso ha denominado que estamos en camino hacia el socialismo comunitario. Entonces tendríamos que definir bien qué es socialismo comunitario, ¿no? Ahí está la responsabilidad. Edgar, estamos en proceso de cambio, camino a la revolución.
Yo creo que sí. ¿O hacia dónde estamos caminando? Cuando vos ves, digamos, en un municipio a un alcalde que viene del movimiento indígena originario campesino y que anteriormente, digamos, ese municipio era manejado, digamos, por la élite feudal, hacendal de ese municipio y hay esa ruptura, ¿no? Entonces yo considero que eso es parte de una transformación social. Ahora, cada revolución tiene sus particularidades, sus gradualidades, ¿no? Así, no es lo mismo, digamos, la revolución boliviana, la revolución venezolana, ¿no? Pero en definitiva yo creo que hay transformaciones sociales, ¿no? Ahora, había que, considero, definir también, como la doctora Nila dice, decir, el rumbo de la revolución, la profundidad de la revolución, ¿no? Pero eso tanto no depende, digamos, de los que están manejando el Estado, sino de la fuerza de las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, pero yo considero que en definitiva estamos en un proceso de transformación social, ¿no? Si no, digamos, no se entendería, digamos, las transformaciones que está viviendo, ¿no? Yo creo que dentro del campo popular, entre las organizaciones sociales, digamos, hay que discutir, digamos, la profundización de este proceso de cambio, ¿no? Hay que discutir, digamos, un programa de transformación, un programa, digamos, que nos permita ir ahí, y también hay que trabajar para que las mismas organizaciones, digamos, se encarguen, digamos, sean sujetos de su propio destino, ¿no? Es decir, se ve un poco, digamos, de que si bien las organizaciones actúan, digamos, el 2003, el 2005, un poco medio que parecería que entregan el mando, digamos, a los que manejan el aparato del Estado, y un poco medio que se retroceden, ¿no? Medio que, y parecería que, digamos, hay que seguir, digamos, en esa perspectiva, digamos, de que sean dirección de este proceso, ¿no? Y que, digamos, conjuntamente con el aparato estatal se encaminen a la transformación social, ¿no? Jimé, está la revolución, el proceso que mencionaba la hermana Nila y la dirección de este proceso, desde dónde viene lo que planteaba el Edgar, ¿no? Entonces, estamos en un proceso hacia la revolución. Estamos caminando. Sí, creo que es importante, ¿no? Un poco apelar a un poco a la memoria de años pasados, ¿no? O sea, de cómo las organizaciones hemos tenido la capacidad creativa de ir aportando a este proceso, ¿no? O sea, la descolonización, la despatriarcalización, son aportes desde las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, ahí tenemos que empezar también a profundizar nuestra capacidad creativa de ir profundizando. Solo el Estado tiene que descolonizar, solo el gobierno tiene que despatriarcalizar. ¿Puede el Estado y el gobierno descolonizar? ¿No? ¿Y cuál es nuestro rol en estas propuestas que salieron de las organizaciones sociales para seguir caminando, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí tenemos que ir planteando, ¿no? O sea, la reflexión desde las organizaciones. O sea, ¿cómo vamos a ir profundizando? O sea, apelar a nuestra capacidad creativa para seguir construyendo y seguir profundizando. Pensando un poco en lo que había pasado en octubre, que decían por los medios de comunicación, etcétera, no, son las masas en la calle, pero no tienen un proyecto político, no saben lo que quieren. Apelando a esa experiencia de octubre, hoy posiblemente falta profundizar en cuál es el programa revolucionario, como decía Edgar, ¿no? Pero está claro que podríamos saber por lo menos lo que no es revolucionario, ¿no? Lo que decía la hermana Nila, estas concesiones que pueden hacer peligrar el proceso. Mientras vamos haciendo el programa revolucionario, hay concesiones que no es posible hacer porque ponemos en riesgo la revolución. Claro, yo creo que es importante ubicar el contexto en el que estamos, ¿no? Si usted me pregunta esta revolución, yo le respondo a lo que me ha dicho, ¿no es cierto? Eso no significa que que este proceso no hubiera generado cambios sumamente importantes, que nos permite tener un nivel de optimismo en que vamos, digamos, se puede llegar a un proceso, ese nivel que nosotros queremos, una sociedad digna, equitativa, justa, etcétera, ¿no es cierto? En este camino estamos. Entonces, es absolutamente honesto indicar que los movimientos sociales que se han ido dando desde mucho antes, pero que tienen una fuerza muy importante desde el 2000, los bloqueos, y el 2003, ¿no es cierto?, donde, digamos, es el momento cúspide de una insurrección popular, donde la gente, los movimientos sociales como tal, no es lo mismo que un partido, ¿no es verdad? Los partidos funcionan en una lógica
que como objetivo tiene la toma del poder. Los movimientos sociales en general son reivindicativos, pero cuando este tema reivindicativo adquiere un nivel tal que puede generar articulaciones, se transforma en político, ¿no es cierto? Ya no es reivindicativo, es político. Y eso es lo que ha ocurrido en este proceso de alzamiento que ha habido desde el 2000, con más fuerza, ¿no es cierto?, del último periodo, y el 2003 aparece. Cuando se logra el 2003, no solamente la gente salió por expulsarlo o que se anule un decreto, o que se lo expulse finalmente al presidente, sino que estaban pidiendo que una nueva constitución, tal vez en una percepción no muy clara de todos, pero entendían que una nueva constitución habría de permitir una modificación de la lógica de construcción del Estado neoliberal, ¿no es cierto? Y la gente sale en contra del neoliberalismo porque tal vez no entiende qué es el liberalismo, entonces estaríamos peleando el liberalismo, ¿no es verdad? Pero no por ello lo vamos a criticar. Ha sido un proceso que obviamente nadie lo puede desconocer, hay que apreciarlo, que nos ha llevado a la construcción de una nueva constitución política del Estado, que es un salto cualitativo de enorme importancia. Tiene fallas, ¿no? Se han hecho concesiones en el tema de la tierra, etcétera. Es cierto, el tema de los transgénicos es cierto, ha hecho concesiones. Pero no por eso quiere decir que es mala la nueva Constitución. Ha hecho un cambio sustancial en la lógica de la construcción del Estado. El reconocer a las 36 naciones, ¿no es cierto?, indígenas originarios, no es una cosa postiza, no es un parche, sino es reconocerse a sí mismo como un Estado que está constituido por una variedad donde todo el mundo tiene derechos. Antes no tenían derechos o no teníamos derechos en un grupo. Por eso genera todo este problema que hasta hoy existen grandes resistencias, calladitos o de hecho, pero están, ¿no es cierto?, y que saltan la vez que se puede. Entonces, hablar de movimientos sociales hoy día no es hablar de revolución hoy día, y en Bolivia no es lo mismo que hablar de ese proceso revolucionario que nosotros lo teníamos entendido en los años 70, ¿no? Yo soy de los años 60, 70, donde las construcciones no nacionales sino internacionales nos estaban llevando a procesos de revoluciones desde la izquierda, desde las organizaciones políticas, ¿no es cierto?, donde tal vez un salto cualitativo hace el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, porque incorpora en su seno, ¿no es cierto?, a cristianos, etcétera, en esta lógica de que la revolución no necesariamente tiene que estar llevada en una lógica marxista, o sea, todo el mundo tiene que ser marxista hacer la revolución. No, se entiende que pueden hacer todos, que deben hacerlo, lo pueden, y hay que generar espacio que lleve un proceso sumando fuerzas. Entonces, ese proceso del ELN suma fuerzas, ¿cuáles? Gente de izquierda que estaba en la universidad, luchador, etcétera, muy clara, no eran jovencitos, no, eran gente muy clara, eran políticos. Pero ahí se suma, ¿no es cierto?, el movimiento de la democracia cristiana rebelde, o sea, la iglesia tercermundista, la lógica tercermundista se incorpora. La lógica de la educación popular de Freire se incorpora, es decir, hay un espacio y un momento diferente. Hoy ese momento hay un cambio, porque hoy ya no es propiedad de solo aquellos, sino que hay un ámbito muy importante, y por ello mismo creo que es importante definir cómo entendemos este proceso a partir de movimientos sociales y por qué, digamos, los partidos quedan un poco fuera de cancha. Fuera del lugar. ¿Cuál es la nueva concepción de revolución o la otra concepción que nos puede ayudar a entenderlo en este contexto, en este proceso de cambio? Sobre eso vamos a seguir discutiendo en el próximo sector. Estamos en Despatriarcalización Ya, discutiendo sobre las organizaciones sociales, el gobierno y la revolución, porque como han planteado, aquí es otro contexto, pero aquí como que todo se mezcla, está el Estado, está el gobierno, que no es lo mismo, las organizaciones sociales, en un permanente diálogo, en una construcción con cambios que se ven material, está la Constitución, está el agua como derecho fundamental, pero entonces se va haciendo también un poco
difícil y necesario definir algunas pautas para entender la revolución ahora y saber entonces que estamos haciendo la revolución y no creernos nomás que estamos haciendo otra cosa. Edgar, ¿cómo resuelves eso? Bueno, la revolución la hacen los pueblos, ¿no? Sí, ahora había que especificar qué es pueblo, ¿no? Pero como hemos visto, digamos, el 2003, yo creo que en términos clásicos hay ausencia de partido, ¿no? Es decir, el movimiento social, las organizaciones sociales, es decir, van más allá del partido, ¿no? En términos clásicos, el partido es el que dirige a las masas y que toma físicamente el poder. Y a partir del poder, digamos, se hacen las grandes transformaciones y de manera radical, ¿no? Es decir, pero en octubre eso no ha pasado, ¿no? Es decir, octubre ha sido una salida democrática, burguesa, podemos decir, ¿no? Es decir, si bien expulsamos a Goni, pero hay una salida constitucional, ¿no? Es decir, le sucede, digamos, el vicepresidente, él también, las masas hacen presionan para que se vaya y llegamos al ministro de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, por eso esas son las particularidades de la revolución boliviana. Ahora, incluso el sujeto histórico de la revolución boliviana, si yo personalmente, a mí no me cabe duda que el sujeto revolucionario de esta revolución es el originario indígena campesino, ¿no? Y tiene sus propias particularidades. Es decir, cada revolución también plantea, ¿no? Si el sujeto proletario, por ejemplo, ¿no? te plantea, digamos, su objetivo histórico es el socialismo, ¿no? Por ejemplo, nuestra misma composición de la sociedad boliviana, es decir, hay una fuerte presencia hasta hegemónica del movimiento indígena originario, te plantea el Estado plurinacional. Entonces, yo creo que al interior de nuestras organizaciones sociales, si bien las organizaciones sociales tienen, digamos, sus tareas concretas, reivindicativas, pero a ausencia del partido muchas veces, digamos, ocupa el rol del partido también, ¿no? Por ejemplo, vos vas a las federaciones de campesinos y en un congreso, bueno, muchas veces no se discute o se subordina incluso las cuestiones netamente de la organización, como riego y todo, y ante todo se plantea, digamos, el tema político, ¿no? Entonces, y vos vas muchas veces, digamos, al partido, y en el partido, digamos, ahí se están discutiendo otras cuestiones, ¿no? Laborales muchas veces. De cargos. De cargos, burocráticos y todo. Entonces, es bien complejo, ¿no? Pero, bueno, pues, si una revolución también es como un parto, ¿no? Se te presenta... Fidel decía eso, ¿no? Se te presentan las montañas y no vas a buscar un hospital, sino tienes que atenderlo ahí. Entonces, una revolución, si octubre se nos ha presentado tal cual es, y la tenemos que saber administrar. No podemos decir, no, el partido no está hecho, no hay condiciones objetivas o subjetivas, vámonos, no, sí, la tenemos que administrar. Ahora, lógicamente, una revolución tampoco es una taza de leche, es una lucha ideológica, política, incluso al interior del mismo proceso revolucionario hay tendencias, digamos, degenerativas del mismo proceso, hay tendencias burocráticas, arribistas, pragmáticas, hay tendencias, hay los purajuyas también, ¿no? Que no chance del proceso revolucionario eran parte, digamos, del bloque conservador y ahora resulta que son tus compañeros, entonces es bien complejo, ¿no? Pero lo que yo considero que las organizaciones, el mismo instrumento, no tienen que perder que el objetivo fundamental de este periodo histórico es la transformación social, ¿no? Es decir, esa es la razón del por qué estamos acá y, bueno, pues con todas nuestras deficiencias tenemos que llegar a ese objetivo y cumplir con ese rol que la historia nos plantea, ¿no? Que nos permite en este momento histórico. Es complejo, Jimmy. Muy complejo. Algo que decía la compañera Nila es, la revolución es la transformación de las estructuras sociales capitalistas, patriarcales, etc. Por lo menos para partir de ahí estamos haciendo esas transformaciones. ¿Cómo ves vos el proceso ahorita? Y las organizaciones frente al capitalismo, al patriarcado, al colonialismo. Fatalidad. No, yo creo que, o sea, sí estamos haciendo un camino, ¿no? Es un camino en el cual manifiesta el compañero o la compañera, se presentan ciertas trabas, es cierto, ¿no?
Y hay que saber reconocer, todo proceso encuentra sus contradicciones y hay que batallar pues a esas contradicciones, ¿no? Ese es el rol de la revolución, de quienes estamos dentro de la revolución, ir disputándonos la construcción de la misma revolución, ¿no? Y dentro del proceso sí hemos caminado, ¿no? Sí hemos planteado la descolonización y apelo a esto nuevamente. ¿Por qué? Porque son elementos que no sé cuánto hayan podido visibilizar, por ejemplo, las revoluciones de los 60, la revolución en Rusia, o sea, no sé cuánto han podido visibilizar la situación de la mujer, ¿no? Y la situación del patriarcado, que no solamente oprime a las mujeres, ¿no? Sino ha generado mecanismos de opresión hacia la humanidad, hacia la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que sí, se está tocando, ¿no? Se está tocando las partes neurales del sistema, desde este proceso, porque desde aquí se habla del patriarcado, se lo visibiliza, se lo nombra, se habla del colonialismo, ¿no? Entonces, sí, pues estamos caminando, ¿no? Sin embargo, como todo proceso tiene contradicciones, estamos en este momento, pareciera que nos estamos entrabando. Entonces ahí apelamos a nuestra capacidad pues creativa para seguir profundizando y seguir caminando en este proceso, ¿no? Una de esas contradicciones, bueno, no sé si contradicciones, pero estas reflexiones las hemos planteado en el programa a partir de todos los últimos encuentros que han habido, el encuentro de movimientos populares a la llegada del Papa, ¿no? Una gran discusión dentro de las organizaciones. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pero hay que seguir, es parte de la revolución, hay que aprovechar los espacios, etcétera. Entonces, un elemento que a mí me parece que es necesario en este camino aclarar es nuestra relación con el gobierno, nuestra relación como organizaciones sociales, ¿no? Realmente las organizaciones gobiernan, quieren gobernar, esa es la tarea revolucionaria, o el gobierno tiene nomás que administrar el Estado, que va a seguir siendo un Estado capitalista, burgués, en tanto no construyamos un otro Estado, como es el Estado plurinacional, digamos. Somos capaces de tomar esos aparatos. Es decir, creo que hay que aclararse la relación con el gobierno, ese puede ser un buen camino, no sé, hermano Nila. Es que hay que ver las particularidades de este proceso, ¿no? Primero decirle que yo sepa, ningún proceso fue revolucionario de la noche a la mañana. Han habido, excepto que hayan sido de larga data, de largos años de lucha, como ha sido el caso de Vietnam, la Unión Soviética, la China, pero mismo la Unión Soviética tuvo un gobierno de transición. Cuba tenía un gobierno de transición. Entre el 59 y el 61, cuando se declara socialista, hubo un gobierno de transición. Un espacio. Ahora, que tenía muy claro Fidel, ciertamente, es decir, los conductores tenían muy claro hacia dónde iban, pero hubo una etapa de transición. Pero eran particularidades de ellos. En el caso nuestro, este proceso evidentemente nace de la lucha de todos. Pero ¿dónde está la fuerza más importante? En el sector campesino. Es decir, no podemos desconocer la cantidad de luchas de los campesinos, de masacres, la utilización que han hecho los campesinos, pero entre el 2002, el 2003 y antes del 2002, la lucha campesina ha sido muy fuerte. Los bloqueos, etcétera, era muy fuerte, que dio una base muy importante que movilizó a los campesinos. La insurrección ya que se da en el Alto y todo aquello es producto y la suma de todo esto, ¿no es verdad? Pero finalmente yo digo, ¿quién define el 2003? ¿Quién define? Porque ya estábamos en la marcha de los mineros, se van viniendo y se enfrenta, hay un momento en que se enfrenta con el ejército. Entonces, ¿quién da el punto final? Han sido los mineros. Entonces no podemos decir que es un proceso solo de los campesinos, sino del conjunto, donde los mineros, como siempre, tuvieron un papel importante, decisivo, digamos, el broche ahí. Pero el proceso lo lleva adelante el campesino. Los movimientos campesinos originarios, póngale nombre, y a lo largo del tiempo, desde el 2003, desde el 2006 hasta ahora, la construcción ha sido sobre todo por los campesinos, porque ellos han sido los que se han movilizado. Evidentemente la gente del Alto, de las zonas periurbanas también, pero ahí la fuerza ha sido campesina. Los obreros han estado con nosotros, pero de vez en cuando, ¿no es verdad? Hasta ahora que se han unido, ¿no? Es esa la particularidad de esta revolución, donde no hay un Estado. Entonces, los movimientos sociales hoy son la base sustantiva de este proceso. Pero en la medida en que los movimientos sociales no tengan claros
el papel que corresponde, vamos a seguir pataleando. Los movimientos sociales no son un espacio, una agrupación homogénea. Dentro de los movimientos sociales hoy estamos librando una lucha de clases. No es que los movimientos sociales estén formados solo por... ¿no? Sino ahí hay una lucha de clases. Y este proceso de un socialismo comunitario tiene la base de esa lucha de clases, donde ustedes forman parte de esa discusión. ¿De verdad? La discusión sobre despatriarcalización, etcétera, forma parte de este conjunto de acciones. ¿Qué particularidad hay? O sea, qué difícil decir, bueno, nuestra relación entre movimientos sociales y gobierno, porque y Estado es una cosa, y gobierno, ¿no es verdad? Cuando el gobierno supone y tiene como base el CONALCAM, que son movimientos sociales. Pero vamos a preguntar a las bases del CONALCAM también las discusiones que han habido. Por eso son los resultados de las elecciones también. Sí. ¿No es verdad? Las elecciones están mostrando resultados que no necesariamente los que se han presentado con otra fórmula están en contra del proceso, sino que hay un debate interno. No es solamente problemas de índole personal, sino un debate interno que es muy importante y muy rico. Nosotros no podemos cubrir la discusión y el debate interno, porque eso nos enriquece. Pero claro, yo más o menos termino. ¿Es que acaso no existen ahora campesinos capitalistas? ¿Ah? ¿No estamos formando aymaras ricos? Está bien que sean ricos, pero que no sean explotadores. ¿Es que no hay cooperativistas ricos que explotan a los otros? Claro que sí. ¿Acaso no sigue habiendo racismo? Sigue habiendo. Mis compañeros que los han humillado en Sucre, no sé si han terminado el juicio. Hasta ahora. ¿Han terminado? No han terminado. ¿Qué pasa con esos compañeros? Están solos defendiéndose su vida y su alma. Entonces no es un proceso todavía redondito, donde nos falta mucho luchar y donde todos los espacios como este me parece muy importante, porque está poniendo sobre la mesa no solamente el tema del feminismo, sino el tema conceptual de qué significa el patriarcado. Y el patriarcado, yo entiendo que no solamente sobre las mujeres, sino sobre los pueblos indígenas, sobre los pobres, etc. Ver como padres, como patrones sobre los otros. Y todavía nos falta mucho por recorrer para destruir esa idea, ¿no? Estamos en el programa sobre los movimientos sociales, estamos avanzando hacia la revolución, volvemos en el próximo sector. El patriarcado es el sistema de todas las opresiones, dominaciones y violencias. No es un sistema más. El patriarcado es el sistema, el monstruo más grande, y sus herramientas de dominación son el colonialismo, el capitalismo, el neoliberalismo. Estamos en Despatriarcalización Ya, esta noche hablando sobre los movimientos sociales. Hay contradicciones dentro de los movimientos sociales. Nos comentaba la hermana Nila Edgar Jiménez. Estamos jodidos. O sea, ¿cómo avanzamos? Y ahora, Edgar. No, pero mira, yo creo que dentro del mismo proceso hay fuerzas fundamentalmente esenciales, ¿no? Es decir, yo a lo que me iba a decir, el sujeto histórico, digamos, medio que del 70, en términos clásicos, era el obrero, el proletariado, ¿no? Y, digamos, en este momento hay una emergencia del movimiento indígena original campesino, ¿no? Ahora, no es este proceso, evidentemente, es la fuerza esencial, pero es decir, tiene que irradiar a los otros sectores, ¿no? Es decir, tenemos que conformar el bloque social revolucionario, ¿no? Para encaminarnos, ¿no? Ahora, dentro de las organizaciones que se incorporan al proceso, hay organizaciones que solo plantean sus reivindicaciones particulares, ¿no? Como es abiertamente los cooperativistas, ¿no? Sí, los cooperativistas son pequeños, ¿no? medianos propietarios aspirantes a grandes capitalistas, ¿no? Entonces, ahora, por una especie de estrategia política, en determinados momentos evidentemente te sirve, ¿no? Pero en determinados momentos es tu propia contradicción. Entonces, y eso tiene que estar bien claro, ¿no? Por ejemplo,
en el caso de Potosí, por ejemplo, es decir, los cooperativistas tienen diputado y tienen asambleísta departamental, pero resulta que te marchan y te, digamos, a la paz y te paralizan, ¿no? Entonces, es decir, si vos consideras que esos son parte del proceso y cómo, digamos, te plantean ellos, ¿no? Entonces, es contradictorio este proceso, es decir, es parte del proceso, ¿no? Entonces, y estas contradicciones, digamos, se tienen que ir, digamos, disolviendo al interior del proceso, ¿no? Se tienen que ir, digamos, superando, ¿no?, estos procesos y, digamos, se tiene que imponer, digamos, el objetivo general de la revolución, que es la transformación social, sobre el objetivo, digamos, particular, digamos, del grupo, el objetivo general. Y el objetivo general, digamos, es la transformación de las estructuras, digamos, económicas, sociales, políticas y culturales, ¿no? Es decir, por ejemplo, en términos clásicos también la izquierda un poco, digamos, no trabajaba tanto el tema cultural, ¿no? Ahora el tema cultural es fuerte, ¿no? Entonces yo considero que esas contradicciones son propias del proceso, esas contradicciones se tienen que resolver, pero en el sentido del proceso, no en el sentido del antiproceso, ¿no? Ese es el riesgo, ¿no, Jimé? Hay contradicciones, el Edgar decía, hay que definirlas. Hay contradicciones, pues, ¿no? Por supuesto, o sea, lo que dice la hermana, sí, ¿no? O sea, es real, sí existe. Y eso pasa por algo que tú también decías, ¿no? O sea, por dentro de las organizaciones empezar a hacer una revisión personal de cada uno, qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere construir, ¿no? Porque cuando hablan, por ejemplo, de socialismo comunitario, yo no entiendo, o sea, no me siento convocada. Que para mí es distinto el vivir bien, por ejemplo. Eso sí me suena, porque eso es una acción, es algo concreto que yo puedo entender y quizás evoca mi memoria larga de mi ancestralidad, que en un momento quizás vivió bien, ¿no? Y por eso me convoca tanto, ¿no? Entonces, sí, pues hay una contradicción, ¿no? Y como indígenas nosotros estamos aquí presentes en el proceso de cambio también con un proyecto que para nosotros es la comunidad. Y es vivir bien en esa comunidad e ir llenando de contenidos. Y eso es lo que nosotros hacemos a la interna, ¿no? Le vamos llenando de contenidos. ¿Cómo queremos que sea nuestra comunidad? Y quizás es algo que podemos aportar para que las organizaciones sociales empiecen a construir también, ¿no? ¿Desde dónde quieren construir? ¿No? No algo que esté en el cielo, porque para mí realmente es lo que esto que dicen Estado laico. Esto que se dice socialismo comunitario es algo que no, la verdad no me convoca, no me suena, siento que está en el aire y que no me siento en la capacidad de construir esto, ¿no? Pero sí, el vivir bien, sí, porque me imagino una comunidad donde pueda vivir de manera diferente, ¿no? Entonces, pasa pues por todo hacer un proceso a la interna de las organizaciones e ir definiendo también dentro de las organizaciones cómo nos vamos a despatriarcalizar, cómo nos vamos a descolonizar, cómo vamos a asumir una actitud, o sea, nuestra misma presencia frente al capitalismo, cómo nos vamos a posicionar frente al capitalismo, ¿no? Y empezar a cuestionar y hacer una reflexión de la propiedad privada y de todas estas cosas, que ya lo habíamos hecho en algún momento, caminando hacia la cumbre de las organizaciones sociales en Santa Cruz, ¿no? En ese proceso que hemos iniciado con algunas organizaciones sociales, en este proceso previo, ya se habló de estas cosas, ¿no? Entonces ahí yo creo que toca bajar a nuestras organizaciones, ¿no? Y ver cómo nos estamos posicionando y cómo nos vamos a ir posicionando para seguir profundizando, ¿no? ¿Bajar en términos de que están en la zona sur o a qué bajar te refieres? de que muchas veces, o sea, como dirigente, como delegado, te alejas de sus compañeros, de tu organización, ¿no? Entonces tienes que volver a seguir nutriendo pues a tu organización con todas estas cosas que se discuten, ¿no? Sí, estas contradicciones, todas estas responsabilidades, ¿será más fácil si tenemos un proyecto político, si el vivir bien? ¿Cómo se resolverían estas contradicciones de clase dentro de los movimientos? Primero, ¿se podrá vivir bien en un capitalismo? Eso ya habíamos dicho que no, pero... No, pues no se puede, porque el capitalismo tiene la lógica de ganancias sobre... y que hayan pobres para que se puedan emplear en el menor precio posible. Claro, entonces no puede haber pues un vivir bien en el capitalismo. Entonces, un vivir bien es una lógica, digamos, no es pragmática solamente, está más allá del tener la casa, del tener estudios, ¿no? Está más allá del vivir bien, tiene una lógica mucho más amplia,
Pero en los hechos digamos, físicos, el vivir bien significa no explotación, ¿no es cierto?, tener posibilidades de un desarrollo, tener la posibilidad de un desarrollo no solamente material, sino social, comunitario. Y nuestros pueblos siempre han sido sociales, comunitarios, es decir, los pueblos indígenas, etcétera, en todas sus luchas no han luchado por tener espacios de poder para sí, sino con una lógica mucho más comunal en todo lado. Entonces, la experiencia de nuestros pueblos es comunitaria. Y si no podemos vivir bien en el capitalismo, tenemos que vivir en otra cosa, que es el socialismo. No, entonces, ¿no es verdad? Claro, entonces es que póngale otro nombre. ¿Por qué decimos socialismo? Es decir, a veces se entiende el socialismo como algo exclusivamente material. El reto de haber puesto el tema, no el término, el tema vivir bien, nos obliga a plantearnos qué significa un socialismo. Un socialismo se puede construir con una lógica marxista heterodoxa, o se puede construir un socialismo en la lógica de la práctica de los pueblos. Y nuestros pueblos tienen formas de práctica que le permiten vivir de manera social. Así sean los indígenas ayoreos, para decir algo, ¿no es cierto?, o los esejas, que son amazónicos, ¿no? Ellos viven en comunidad, son nómadas en comunidad, tienen una lógica social. No es que lo dejan abandonado, no. Caminan en comunidad socialmente organizados. Entonces, esa discusión hay que hacerla, no hay que ponerle, ¿no? Ahora, los que somos marxistas pensamos que tiene que haber una lógica tal vez mucho más estructurada en ese sentido, pero ahorita no podemos decir eso. ¿Por qué nosotros pensamos que el pensamiento obrero, proletario, sigue vigente? Porque solamente el pensamiento obrero tiene la base anticapitalista y lucha por un socialismo, mientras que el indígena tiene una lógica socialista, comunitaria, en el concepto más ligado a la tierra, más a la sociedad. Entonces, esas cosas hay que imbricarlas, ¿no es cierto?, y trabajarlas en un contexto tal que nos permita este proceso revolucionario seguir avanzando y no quedarnos exclusivamente en la forma. Yo voy a terminar. La despatriarcalización a mí no me sirve, ¿verdad?, si no tiene una base conceptual, social, comunitaria, fuerte, sólida. Si no, van a seguir explotándonos. Va a seguir existiendo el patriarcado. Muchas gracias, hermana Nila. Nos acompaña hasta este sector la hermana Nila. Seguimos discutiendo sobre los movimientos sociales en despatriarcalización. Ya. Consideramos que es sumamente importante la participación de las organizaciones sociales, los movimientos sociales y las organizaciones sindicales en el actual proceso de cambio, que es un constructo que no pertenece a algún partido político. Algunos compañeros del instrumento se arrogan para sí que son los dueños del proceso de cambio y no es tan evidente. Es un constructo de toda la población que ha luchado contra las dictaduras militares, contra el neoliberalismo fundamentalmente. No debemos olvidarnos las jornadas de la lucha de la guerra del agua en Cochabamba el año 2000, el 2003 la guerra del gas en la ciudad del Alto. Consideramos que es un constructo colectivo y obviamente ese constructo colectivo está protagonizado por las organizaciones sindicales, por los movimientos sociales y por las organizaciones sociales. Muchas personas confunden que las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, estamos en la estructura del gobierno y eso no es tan evidente. Tenemos sí representantes de nuestros gremios, de los sindicatos, de las organizaciones sociales dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, están también en las asambleas legislativas departamentales, en los consejos municipales. Están los que antes
eran relegados de esos niveles de poder. En ese sentido, no es que por esa razón seamos parte del órgano legislativo o seamos parte del gobierno, de su estructura. No, no es así. Nosotros mantenemos todavía nuestra independencia sindical tal cual lo establece nuestro estatuto. Las organizaciones sociales de la misma manera tienen su propia dinámica. En ese sentido, pues el debate es amplio y nosotros como sindicalistas fundamentalmente hacemos el aporte de ese análisis de la realidad, donde identificamos claramente que el principal enemigo es el capitalismo y el imperialismo norteamericano. Yo creo que la tarea política de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, es la de precautelar, preservar y profundizar el proceso de cambios, ¿no? No podemos decir que todo es una maravilla, una taza de leche. Existen varios problemas. Tal vez algunos se han multiplicado incluso, pero hay por el otro lado también hay niveles de crecimiento, ¿no? Pero existen problemas y esos problemas los tenemos que resolver en el debate permanente, continuo, entre autoridades del gobierno y las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales. Las organizaciones sindicales fundamentalmente y las organizaciones sociales estamos comprometidos con la profundización del proceso de cambio, con la consolidación de un proceso en el cual vayamos luchando de manera permanente contra el colonialismo, el neocolonialismo, y para despatriarcalizar las estructuras dominantes que nos dejaron, y nosotros también estamos comprometidos con la despatriarcalización ya. Estamos en despatriarcalización ya. Hablando este mes, todo el mes vamos a hablar sobre los movimientos sociales y la revolución, el gobierno, el Estado, cuáles tienen que ser nuestras relaciones con ellas. Habíamos visto la nota de Adrián Kelka, parte del magisterio, y ha planteado una cosa que coincide un poco, creo, con lo que decía la hermana Nila antes de irse, que es que el proletariado tiene la conciencia de clase, digamos, tiene clara la lucha anticapitalista, ¿no? Y el movimiento originario, campesino, tiene clara la vida en sociedad. ¿Esto es cierto? Una cosita más, porque está claro que hoy una discusión que hay que hacer dentro de las organizaciones sociales es cómo se lucha contra el capitalismo y dónde está, porque capitalismo es una palabra que poco ya se nombra, ¿no?, dentro de las organizaciones. Edgar. Mira, en términos bien académicos, se dice que el sujeto de la revolución es el proletariado, ¿no? Uh-huh. Ahora, el proletariado, digamos, entendido, digamos, por el obrero explotado que no tiene ninguna propiedad más que vende su fuerza de trabajo. Su fuerza de trabajo. Ahora, la particularidad boliviana, y no solo yo considero boliviana, sino de los Andes, o incluso, digamos, de los Andes y la Amazonía, de esta parte del mundo. Sí, América Latina, la región, ¿no? Es que vivimos, digamos, es que tenemos una herencia comunitaria, común. Es decir, cuando planteamos el socialismo no es otra cosa que la socialización de los grandes medios de producción. Por ejemplo, vamos a nuestras comunidades, por ejemplo, en mi comunidad a partir de agosto, uno no es propietario, digamos, de su chacra, quien sea puede pastear ahí, ¿no? Entonces, el socialismo comunitario te plantea, digamos, sobre esa memoria, herencia ancestral, construir, digamos, el socialismo. Eso te plantea, ¿no? Entonces, digamos, unir, digamos, esa tradición histórica del movimiento obrero, ¿no?, de que vende solo su fuerza de trabajo, y te plantea, digamos, ¿no?, la destrucción de la gran propiedad. Ahora, la gran propiedad privada es diferente a la propiedad individual. Si no estamos hablando de tu casa, si no estamos hablando, por ejemplo, de la mina, ¿no?, del dueño de la mina, uh-huh, o del terrateniente, claro, o del gran banquero que vive a expensas, digamos, del pueblo. Uh-huh. Sí, el socialismo te plantea que si vos quieres construir una sociedad, es decir, tienes que expropiar, digamos, la gran propiedad privada, y esa propiedad privada se tiene que volver en una propiedad social. Si es social, es de nadie, es de todos, ¿no? Esa es la base, digamos, material del socialismo comunitario. Uh-huh. Y ahí se debe incorporar, digamos, esa memoria y esa práctica ancestral, porque no es teoría lo de los pueblos indígenas, es práctica. Uh-huh. Ahí están las TCOs, las tesis comunitarias de origen, es decir, siembran en comunidad y cosechan en comunidad. Es decir, eso
digamos, te debe servir, digamos, como germen, como semilla para esa nueva sociedad que planteamos, digamos, que el socialismo comunitario. Ahora, el socialismo comunitario es la etapa de transición hacia el vivir bien. Es decir, no es el proyecto político final. No es el proyecto político. Es decir, nuestro objetivo estratégico es el vivir bien, pero no vamos a construir el vivir bien sobre la base material del capitalismo. No vamos a construir. Eso es autoengañarse. Ahora, lo que aquí tenemos que precisar, por ejemplo, es cuál es nuestra contradicción principal. Ahora, yo considero que nuestra contradicción, hay periodos históricos, ¿no?, en la lucha social, no es el capitalismo nuestra contradicción principal, sino en este momento es el imperialismo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, digamos, nosotros, digamos, el proceso boliviano tiene sus enemigos, ¿no? Y su enemigo visible, digamos, es el imperialismo. Es decir, el capitalismo es la fase superior del imperialismo. Ahorita, por ejemplo, digamos, hay, por ejemplo, algunos empresarios patriotas, se les puede decir, ¿no? Por ejemplo, un empresario que paga de manera medianamente correcta a su obrero. Bien mínimo que no pagar. O su impuesto. Por ejemplo, a ver, ya, el imperialismo te quiere invadir con sus productos, digamos, ¿no? Por ejemplo, la Monsanto, por ejemplo, es una transnacional agropecuaria. Pero el imperialismo, ¿cuál imperialismo? O sea, ¿cómo está constituido el imperialismo hoy con China como potencia, las transnacionales que mandan todo? Obama es un títere en algún sentido. ¿Cómo el imperialismo puede ser el enemigo principal cuando el enemigo principal es el capitalismo? Claro, el capitalismo, digamos, es decir, el capitalismo, es la base del imperialismo. Es decir, para el que el imperialismo sea imperialismo ha tenido que ser capitalista. Es decir, el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Pero ahorita, es decir, nuestro proceso de liberación nacional, si estamos construyendo una patria soberana, queremos explotar nuestros propios recursos de manera soberana, estamos afectando el interés del imperialismo. Y por tanto el imperialismo va a hacer todo lo posible para ahogar a este proceso. Entonces, nuestra contradicción, es decir, el que se opone al proceso boliviano no es tanto nuestra burguesía nativa, sino es esa fuerza externa que quiere controlar este proceso, es el imperialismo norteamericano. Ahorita, por ejemplo, al gobierno revolucionario de Maduro, no es que, es decir, su enemigo principal es el imperialismo norteamericano. Es por eso que el imperialismo norteamericano está atacando de frente, digamos, de manera abierta y encubierta, digamos, a la revolución bolivariana. Lógicamente que dentro, digamos, la burguesía hay un sector cipayo, ¿no?, que coadyuva con esa acción, pero digamos hay también un sector, digamos, relativamente patriota que colabora, que no se siente, digamos, amenazada, digamos, por el proceso revolucionario y por tanto es su aliado, ¿no? Un elemento principal para hacer las revoluciones es identificar al enemigo. Para mí el enemigo es el patriarcado, hermano. Claro. O sea, yo no me salgo de una lógica, quizás dentro o sea, el patriarcado es el sistema que nos oprime a todas, ¿no? O sea, busca a lo largo de la historia, buscando sus formas de operar, ¿no? En este momento capitalismo, quizás después, como fase superior, como tú dices, el imperialismo, pero es el patriarcado, ¿no? La base, ¿no? Es un sistema eminentemente patriarcal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer frente a eso? Estos elementos que están planteando Edgar Jimé, ya son los últimos minutos del programa. ¿Cuáles son las tareas revolucionarias urgentes? Alguito, si me permites. Yo personalmente considero que digamos, hay que luchar por la liberación de la mujer. Si cualquier compañero que se considere revolucionario debía estar de acuerdo. Ahora, la liberación de la mujer, es decir, tiene una base material. Si a la mujer no le damos una fuente de trabajo, si no le damos más educación, más acceso a la tierra, se va a perpetuar, digamos, en la opresión patriarcal. Entonces, la lucha, digamos, por la liberación de la mujer, es decir, va enlazada por la lucha por una sociedad nueva. Y no es una lucha aislada.
No, por supuesto que no. Pero eso que tú estás llamando la base material es para nosotros el patriarcado, la base material sobre la que se construye el capitalismo, el colonialismo, en su momento el esclavismo, en su momento el feudalismo, donde se aprende la explotación. ¿Por qué se hacen explotar los compañeros? ¿Por qué resulta que trabajas horas y vendes tu producto en nada? Porque ves que las mujeres trabajamos la vida y no se nos da nada, ni el reconocimiento social, ni una remuneración. Esos son los elementos del patriarcado que vemos nosotros ahorita. Pero para irnos, estamos en el último minuto para despedirte, Edgar Jimé. ¿Cuáles son las tareas revolucionarias? UNITAPS, por lo menos, tenemos que decir aquí a la gente que nos está viendo. Para mí, digamos, las tareas de este proceso revolucionario es la justicia, construir la justicia social, ¿no? Otra tarea es la descolonización. Sí, nuestra revolución es una revolución que tiene sus particularidades. El sujeto histórico de esta revolución, de este periodo histórico, es el indígena original, que te plantea la construcción del Estado plurinacional. Y eso pasa necesariamente por descolonizar, por deconstruir, digamos, todo este sistema republicano colonialista. Y otra tarea para mí también es el problema de la opresión de la mujer. Pero eso, digamos, yo considero que pasa necesariamente por, digamos, por superar la base material que le oprime a la mujer, que es la base económica. Si la mujer es oprimida por el hombre, fundamentalmente es oprimida por su dependencia económica. Y eso, digamos, es una tarea que este proceso debe romper, debe darle condiciones materiales de subsistencia a la mujer, y a partir de ahí, digamos, la mujer avanzará en un proceso liberador. Jimé, las tareas revolucionarias, sabiendo que los compañeros se hacen cómplices de la base material, se oprimen a las compañeras. Dale, Jimé, estamos en los últimos segundos. Creo que la tarea más urgente, una sola tarea, la tarea más urgente para mí es que en cada organización social, los compañeros en su espacio, en su entorno, las compañeras en su espacio, en su entorno, empiecen a ver cómo profundizar este proceso, ¿no? A empezar a hacer volar la creatividad, la imaginación. ¿Para qué? Para que no se nos arrebate de nuestras manos, ¿no? Y para que este estancamiento no signifique dejarlo así, solamente en un proceso reformista. Hemos estado en despatriarcalización ya. A nuestras hermanas y a nuestros hermanos de Sucre vamos a estar ahí en agosto 29, 27, 28, 29, vamos a ir a discutir, es el imperialismo, es el capitalismo, es necesario en este proceso de cambio hacer despatriarcalización ya. Y en París un charanguito.